Estamos estudiando expositivamente el libro de Gálatas, versículo a versículo. El- Hemos arrancado esta serie mirando un poco el contexto de la carta, mirando la forma en la que debemos de estudiar este libro. El tema central de Gálatas trata con el verdadero evangelio frente a los falsos maestros que se estaban introduciendo en Galacia y estaban apartando a algunos de este evangelio que los apóstoles habían predicado a Galacia. Pero también nosotros estamos viendo esta carta a la luz de nuestra fe bautista, mirando un poco el orden eclesiológico que no había en Galacia. Y habíamos hablado que las expresiones del apóstol en este libro, como por ejemplo que el tal que esté enseñando estas cosas sea declarado anatema o maldito, o por ejemplo, ojalá se mutilasen los que os perturban, y otras afirmaciones, no son a un apóstol que está suelto en sus emociones, enojado porque estos se estaban apartando, sino que en realidad era un llamado a actuar conforme al orden que establece el Señor, su palabra. Pero el hermano Carlos también el domingo pasado nos estuvo ya dando un poco entrando un poco en el texto, en el capítulo 1, del versículo 1 al 5. Él expuso la esperanza del evangelio frente a la apostasía. Cómo a pesar de que Pablo tenía el conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Galacia y estaba escribiendo esta carta en un tono agitado, y el hermano Carlos nos explicó, nos volvió a afirmar y explicó muy bien acerca de el por qué Pablo hace defensa de su autoridad, pero a la par que está diciendo, yo no estoy acá por un mensaje que se me entregó por medio de un hombre, sino que Dios mismo me comisionó, el Señor Jesucristo mismo me entregó este mensaje que yo le estoy anunciando, pero a la par Él le da a ellos una esperanza y Él dice, no estoy solo en esto, hay hermanos que están conmigo y estamos, de alguna manera, Él está acompañando, está diciendo, estamos atónitos con lo que está pasando en Galacia, estamos orando por ustedes. Y habíamos visto cómo en dos versículos el Señor, por medio de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les estaba recordando a los Gálatas de qué era exactamente aquello de lo cual ellos estaban apartando. Fíjense que el 4 el apóstol le dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que hermanos, ese es el contexto en el que estamos. Una carta que le escribe el apóstol junto con los hermanos que estaban con él y estaban haciendo, o estaba haciendo el apóstol, mejor dicho, una exhortación a los de Galacia porque se estaban apartando del verdadero evangelio. Pero el día de hoy nos toca Gálatas 1, versículo 6 al 9. Así que vamos a leer, luego vamos a ir en oración y vamos a adentrarnos en nuestro texto y lo vamos a estudiar. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, Señor. Que tu palabra expuesta el día de hoy sea, Señor, un bálsamo para nuestra alma. Señor, yo no conozco el corazón de todos mis hermanos, pero vos conocés el corazón de cada uno de ellos y el mío. Señor, yo no sé la situación en la que están, pero Señor, vos conocés todo acerca de nosotros, Señor. En esta mañana yo te ruego que por medio de tu palabra traigas a nuestros corazones aquello que necesitamos. Exhortación a los que necesitan, Señor. Consuelo a aquellas almas que también lo necesitan. Señor, que tu palabra pueda ser para nosotros el día de hoy
un bálsamo, Señor, que podamos ser verdaderamente alimentados por tu palabra. Señor, usa mi debilidad y mi incapacidad para poder hablarles a los hermanos, para poder exponer tu palabra con fidelidad, Señor. Que a pesar mío, Señor, el mensaje pueda llegar a los corazones. Tu Espíritu Santo pueda traer frutos en la vida de mis hermanos y en la mía. Señor, oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Creo, hermanos, que es muy propicio que estemos estudiando esta carta por dos razones que yo veo actualmente. Uno, el dispensacionalismo, una corriente teológica que ha traído mucha confusión en medio del pueblo del Señor respecto a estos temas. Me refiero al dispensacionalismo antiguo, clásico, como se le dice, en donde afirman que el pueblo de Israel étnico, la Israel étnica, es el pueblo de Dios. ¿Y esto a qué ha llevado al evangelicalismo o a las iglesias evangélicas? Ustedes van a ver que en algunas iglesias pueden encontrar alguna bandera de Israel, pueden encontrar algunas personas que de repente, en vez de saludarte diciendo Dios te bendiga, ahora usan la expresión shalom. Y es como si estas cosas parecieran ser que son mucho más espirituales, o pareciera ser que si se abraza la corriente judía o la corriente de Israel, es como que de alguna manera estas iglesias sienten que están más comprometidas con el Señor. Pero no solamente el dispensacionalismo, me parece que estamos en un tiempo en donde se habla mucho de la paz en Israel y de las cosas que están aconteciendo. Y es muy triste ver cómo algunos llegan a conclusiones que no son de la palabra del Señor, mirando y afirmando cosas que la Biblia no enseña. Y de vuelta, la iglesia evangélica actual está caminando cada vez más hacia una práctica, si se puede decir, judeo-mesiánica, en donde ellos creen que necesitan de Cristo y nadie va a atreverse a negar eso, pero a eso hay que sumarle ahora las prácticas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ese es el pueblo original de Dios. Y entonces algunos hasta caen en el extremo de observar las fiestas, incluso seguir practicando fiestas que era una tipología y ya tiene su cumplimiento en Cristo. Así que hermanos, es muy propicio que podamos hablar de estas cosas, porque mientras estamos mirando la carta a los Gálatas, nosotros tenemos que pensar que no estamos exentos, como ya dije en el primer sermón, acerca de desviarnos de la fe. Y entre cristianos esta idea se ha metido muy fuerte. Sin embargo, hermanos, en el estudio el día de hoy, nosotros al mirar este texto, vamos a ver que estas cosas ya fueron condenadas por los apóstoles y vamos a mirar dónde lo hicieron. Y a medida que estudiemos este texto, que estamos ahora mismo en el cuerpo de la carta, el hermano Carlos nos hizo hicimos una introducción, el hermano Carlos explicó el saludo, pero ahora estamos en el cuerpo de la carta, estamos ya en el momento en donde el apóstol está diciendo claramente lo que ahí estaba pasando. Ahora el tono agitado que nosotros leímos en el versículo 1 y en el versículo 2 ya empieza a tomar forma, porque ahora los que están leyendo la carta en Galacia ya saben claramente lo que el apóstol, o el motivo, mejor dicho, por el cual el apóstol o los hermanos estaban escribiendo. Pero también cuando miremos estos textos, vamos a considerar nosotros el Evangelio, no como un mensaje, hermanos, que se requiere solamente para la salvación y luego ya no más. Tristemente, muchas iglesias el evangelio es predicado, si se puede decir que fue predicado, una sola vez y para su salvación, y luego uno ya no necesita. Pero nosotros creemos, hermanos, que el evangelio es para nuestra salvación, pero también es para nuestra santificación. Nosotros necesitamos todos los días, y no estoy siendo exagerado, todos los días necesitamos recordarle a nuestro corazón las verdades de la palabra del Señor. Esa verdad que nos transformó, si así lo hizo contigo y conmigo, debe ser recordado a nuestro corazón. ¿Por qué motivo?
porque el corazón, hermanos, es engañoso y prontamente se extravía de la palabra del Señor. Así que nosotros vamos a llegar a estas conclusiones de por qué debemos de predicar el evangelio a nuestro corazón constantemente, por qué debemos exhortarlo mientras estamos en la carne, en este presente siglo malo, como ya nos explicó el hermano Carlos, pero también vamos a mirar la responsabilidad que tenemos para con este mensaje como iglesia. No solamente que debemos predicarlo a nuestro corazón todos los días y predicar a los inconversos para que vengan a la fe, sino este mensaje nos empuja a una acción como iglesia. Y vamos a llegar a estas conclusiones, hermanos, por medio de mirar 3 puntos. Para aquellos quienes están tomando nota, voy a decir bien pausado para que puedan tomar nota de esto. En primer lugar, veremos el asombro y la reprensión del apóstol. El asombro y la reprensión del apóstol. En segundo lugar, vamos a mirar la inmutabilidad del mensaje predicado, cómo este mensaje no se puede cambiar, la inmutabilidad del mensaje predicado. Y por último, veremos la respuesta fiel de la iglesia frente a este mensaje que no admite cambios. La respuesta fiel de la iglesia frente a este mensaje que no admite cambios. Vayamos, hermanos, al primer punto. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esta primera frase, estoy maravillado, hermanos, debe ser entendido como un apóstol que está escribiendo diciendo en nuestro contexto, en nuestro lenguaje actual, ¿en serio lo que está pasando? ¿Realmente puede ser que esto es lo que esté ocurriendo entre ustedes? Pablo está manifestando una actitud como diciendo, no puede ser que estas cosas estén ocurriendo y de verdad me maravillo de lo que me estoy enterando. Él estaba totalmente atónito. Pero hermanos, cuando nosotros leemos en esta porción, en el versículo 6, si nosotros tomamos al autor, Pablo, y miramos las demás cartas que él ya había escrito a otras iglesias, podemos ver, según la estructura que Pablo tenía al escribir, en esta parte de la carta, tendríamos que estar leyendo elogios, en donde Pablo le dice, por ejemplo, miremos Romanos, por ejemplo, Romanos 1:8. Veamos ejemplos para poder entender lo que estamos diciendo. Fíjense en la carta a los romanos, en el 1:8, él dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y si alguien quiere decir sí, pero lo que pasa es que el apóstol ahí está hablando a los romanos de esa manera porque ellos estaban predicando el evangelio y su fe estaba siendo conocida, miremos una carta que nosotros sabemos por el contexto de que es una exhortación fuerte que hace el apóstol a la iglesia en los Corintios. Y miremos Primera de Corintios. Nosotros sabíamos que en esta iglesia estaba caminando en mucho desorden, que habían pecados incluso que los hermanos ahí estaban permitiendo y no estaban corrigiendo. Y podríamos decir, acá Pablo también empezó la carta como lo hizo con Galacia. No, fíjense lo que dice 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y así pueden leer también Filipenses 1:3 y van a ver que el apóstol, cuando hacía su saludo característico, luego él pasaba a la parte de elogios. La pregunta es, ¿no había nada entre los Gálatas para elogiar? ¿No había nada que Pablo pueda decir respecto a ellos, diciendo, estoy contento que el Señor se ha movido entre ustedes y que están creciendo en su fe? Sí, hermanos, por supuesto que había. De hecho, más adelante vamos a exponer los versículos en donde Pablo le dice a ellos, Cristo fue tan real para ustedes y en medio de ustedes hubieron maravillas que se fueron dando por medio del Espíritu Santo.
Pablo podía haber tomado esas cosas que nosotros vamos a leer y vamos a exponer más adelante, incluirlas en el elogio, pero por alguna razón del Espíritu Santo, él no lo hace así. ¿Qué nos dice esto, hermanos? La urgencia que tenía el apóstol de exhortar, porque lo que estaba ocurriendo en Galacia no era una cuestión pecaminosa. En este mundo nosotros vamos a caminar y vamos a seguir pecando. Y el Señor va a exhortarnos por medio de su palabra y por medio de hermanos. Pero cuando el evangelio es atacado, cuando el único mensaje que nosotros tenemos, el cual nos transformó y puede transformar a otros, está en juego, hermanos, hay que parar todo. Y se necesita hacer una exhortación categórica, contundente, una acción rápida. Porque si este mensaje estaba siendo diluido entre los de Galacia, entonces, ¿qué más tenían ellos a lo cual aferrarse? ¿Qué más podía transformar la vida de los de Galacia si ellos estaban cambiando la verdad de Dios por la mentira? Esta es la razón por la que el apóstol no hace su característico elogio en esta parte de la carta, sino él deja notar claramente lo atónito que él está, lo maravillado que él está, por causa de que ellos se están desviando. Los de Galacia al leer esto podían entender claramente que el apóstol estaba muy inquieto con lo que estaba ocurriendo. Pero ¿qué motivó a Pablo a escribir de esta manera y con tanta urgencia? Nosotros ya vimos en las prédicas pasadas que no estaba buscando una reivindicación de su persona el apóstol, que no estaba tratando de dejarle en claro a los Gálatas que él fue llamado por Dios para que así ellos puedan creer lo que Pablo le estaba diciendo. Él estaba mostrando de que ese mensaje era de Dios y ellos al rechazar le estaban dando la espalda a Dios mismo. Y fíjense, hermanos, en Filipenses 1:15-18, solamente para reforzar esta idea y que podamos entender, porque es bueno que repitamos y repitamos para que esto quede en nuestra mente. Filipenses 1:15-18. Fíjense la actitud de un Pablo a quienes enemigos suyos están predicando el evangelio, pero con una motivación que no es la correcta. Yo quiero que miren la actitud del apóstol, que él no tenía esa intención de reivindicarse como apóstol. Y él dice así, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjense la actitud del apóstol respecto a estos hombres que estaban predicados, motivados por la envidia para causar aflicciones en Pablo. Él dice, no importa, ellos están predicando el evangelio, ellos están anunciando la verdad, y ya sea que porque sean contenciosos o para añadir aflicción a mis prisiones, esta carta Pablo lo está escribiendo desde la cárcel, el evangelio es predicado, los hombres son salvados y en esto yo me gozo y me gozaré. ¿Por qué estoy haciendo este contraste, hermanos? Para que podamos ver la urgencia del por qué Pablo estaba escribiendo de esta manera. Acá no había evangelio, se estaba perdiendo el evangelio. Acá había que hacer algo rápido porque el mensaje lo estaban diluyendo. Así que el escenario en Galacia era totalmente otro. Ellos, después de recibir con gran entusiasmo el evangelio, estaban apartándose prontamente de este mensaje. Déjame decirte algo acá y hacer un paréntesis. Si empezaste a caminar en la fe recientemente o ya tenés muchos años caminando en la fe, yo quiero decirte algo, que el Señor va a probar el fundamento de tu fe. La razón por la que nosotros venimos en el día del Señor a crecer en el estudio, en el entendimiento y la comprensión de su palabra, es, hermanos, porque tarde o temprano tu fe va a ser probada
ante las ideas pecaminosas de este mundo. Alguien va a procurar diluir ese mensaje que vos y yo necesitamos todos los días. Así que es bueno que cuando leas la carta a los Gálatas estés pensando y no apoyándote o en tu propia prudencia y entendimiento de hace mucho tiempo, ni tampoco en yo estoy entendiendo y aprendiendo, así que voy a ir lento. Está bien, todos debemos ir lento cuando aprendemos, pero es importante que vayamos lento prestando atención a las cosas que son clave. Y el evangelio es clave y vital. Y eso ya lo hemos demostrado por medio de ver este contraste de cómo escribía Pablo sus cartas, aun cuando estas iglesias tenían temas bien pesados que tratar, y cómo escribía cuando el evangelio estaba en juego, cuando la verdad del Señor estaba siendo atacada. Pero no solamente que Pablo estaba atónito por lo rápido que esto sucedía. Habíamos dicho que posiblemente pasaron años, capaz 3, 4, de que Pablo había plantado esta iglesia y ya prontamente ellos estaban desviándose y apartándose de la fe. Tuvimos un hermoso tiempo hoy en la enseñanza en donde vimos qué tan fundamental es afirmarnos en las verdades que nosotros abrazamos de nuestra confesión. Cuando estas verdades no están bien claras en nuestra mente, no hay muralla que pueda contener la herejía. No hay muralla que pueda contener el error. Nosotros necesitamos una fe sólida porque nosotros necesitamos estar preparados cuando estas cosas golpeen el fundamento de nuestra fe. Tristemente, veo a jóvenes que de repente en la facultad se extravían de la fe porque todas esas ideas que el mundo predica constantemente son bombardeadas en esa mente y muchas veces estos no están firmes en la verdad del evangelio y tambalean y algunos abandonan la fe. Así que hermanos, nosotros necesitamos mirar esto que estaba ocurriendo en Galacia y ver la prontitud de lo que estaba ocurriendo ahí, pero a la par no creer que porque han pasado muchos años en el que yo estoy caminando en la fe, esto a mí no me puede pasar. Pero en segundo lugar, o como subpunto dentro de este primer punto que estamos estudiando, vimos la prontitud, el asombro del apóstol y la prontitud con la que ellos se alejaron. Pero quiero que consideremos algo que también está en el versículo 6 y es el llamado de los Gálatas. El llamado, consideremos el llamado de los Gálatas. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No quiero dejar pasar por alto esta palabra, el que os llamó por la gracia de Cristo. Sobre esta porción, algunos teólogos sugieren de que la expresión de Pablo es hacia sí mismo. Yo fui el que les prediqué a ustedes, que tan rápido ustedes se apartaron de esto que yo les prediqué. Pero yo no estoy tan convencido de eso, hermano. Y también hay un grupo de teólogos que afirman lo contrario y con quien yo estoy de acuerdo. Y que este llamado que acá dice Pablo, el cual alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, se refiere más bien a ese llamado interno que hace Dios a los hombres cuando estos vienen a la fe. Déjenme simplemente mostrarles esto que les estoy diciendo. Podemos mirar la expresión, la misma expresión en Primera de Tesalonicenses 5:24. Primera de Tesalonicenses 5:24. El 23 para darle más fuerza a lo que estamos hablando. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjense la expresión acá, es la misma a la que Pablo está haciendo alusión en Gálatas. Fiel es aquel que os llama. Pero también en segunda de Tesalonicenses, ahí a la vuelta, capítulo 2, en el versículo
14, fíjense que Pablo dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está muy clarito. El Señor les llamó mediante qué? Mediante el mensaje del evangelio que nosotros le hemos anunciado. ¿Se dan cuenta de la expresión? También pueden leer en segunda de Timoteo 1:9, segunda de Timoteo 1:9. Pablo escribe esta carta a Timoteo diciéndole, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de este siglo. El hermano Carlos nos explicó en su mensaje el domingo anterior que estos Gálatas eran del Señor y que Pablo estaba escribiéndoles a ellos esperanzados en este evangelio. Pero ahora este versículo 6 nos afirma aún más esta idea. ¿Por qué? Porque Pablo hace alusión diciendo, yo estoy tan maravillado que ustedes recibieron este llamado. Pero este llamado, hermanos, no es un llamado cualquiera. ¿En qué consiste este llamado? Pensemos nosotros un momento, ¿quiénes éramos antes de conocer este evangelio? ¿Cómo andábamos? ¿Recordás la resistencia que ponías al Señor? ¿Recordás lo rebelde que éramos vos y yo cuando quizás algún familiar nuestro nos llamaba, nos exhortaba, usando ese llamado externo, predicándonos el evangelio y nosotros simplemente ignorábamos? Hasta que un día alguien a quien el Señor usó, y en mi caso ni siquiera era algo físico, ni siquiera era alguien que estaba frente a mí, y escuchamos ese evangelio y de alguna manera algo pasó en nuestro corazón que no podíamos ya caminar como estábamos caminando. Hermanos, cuando denunciaron nuestro pecado y la enemistad que teníamos contra Dios y el juicio que pesaba en nuestra contra, después de en otro tiempo haber ignorado estas cosas, de repente algo pasa en nosotros. Y de repente empezamos a considerar, siendo necios, empezamos ahora a considerar nuestros caminos. De repente, de ser totalmente indiferentes a la cruz de Cristo, ahora la cruz de Cristo se vuelve nuestro todo. Incluso pasamos de odiar a las personas a empezar a amarles, aun cuando estas nos hacen daño. ¿Qué es aquello que pasa en nuestro corazón cuando escuchamos el Evangelio? Es ese llamado que el Señor mismo hace a nuestro corazón, el cual quiero decir que ningún hombre, por más malvado o duro que pueda ser, puede resistir. Absolutamente ningún hombre, sea este el más malvado y duro de corazón, a quien ahora mismo se nos puede venir en mente, ese hombre no puede resistir a la verdad del Evangelio. Pero no solamente eso, pensemos cómo estábamos nosotros antes. Así que Dios obra eficazmente el arrepentimiento en nosotros y nos santifica para que perseveremos, como leímos hace rato, cuando Él nos llama y cambia nuestro corazón. Ese corazón de piedra es transformado por un corazón de carne, que ahora comprende lo que antes no comprendía ni quería comprender. Así que cuando Pablo le está escribiendo a los de Galacia, Pablo invoca ese llamado en ellos. Es por eso que podemos decir que el Evangelio para los de Galacia era una esperanza frente a la apostasía inminente que estaban viviendo. Porque ese llamado, hermano, y si alguien dice el hecho de que los Gálatas se hayan o hayan intentado apartarse o se hayan apartado, demuestra que los hombres pueden resistir a Dios. Quiero decirle que esa no es la forma correcta de mirar el pasaje. El hecho de que Pablo escribe una exhortación a Galacia es un medio que el Señor utiliza para que sus hijos perseveren en la fe, porque ninguno de nosotros estamos exentos de desviarnos de este camino.
Nosotros necesitamos de las advertencias, así como necesitamos de las promesas. Qué bueno es Dios que en su palabra nos ha dejado sabiamente las instrucciones que como iglesia nosotros debemos seguir cuando vemos a alguien apartarse de la fe. De manera, hermanos, que esta exhortación que hace Pablo a los Gálatas no puede llevarnos a pensar de que el llamado de Dios es algo que se puede resistir. El llamado es algo irresistible, es eficaz, y a quien el Señor llama no puede resistirse. Podemos seguir hablando después más de esto. Así que, hermanos, quiero que miremos la frase por la gracia de Cristo. Pablo consideró el llamado en los Gálatas diciéndole: ustedes fueron llamados eficazmente por el Señor. Yo estoy maravillado de lo que está ocurriendo. Pero también les dice que este llamado fue por gracia de Cristo. Esta expresión, incluyendo todos los beneficios que todos los beneficios que obtienen los que son llamados de forma interna por Dios. Ya expliqué que este llamado, el cual Pablo hace alusión, que recibieron los Gálatas, es un llamado que viene de Dios, el cual usa el mensajero o el mensaje del evangelio para llegar al corazón y transformarlo. Pero cuando nosotros leemos la expresión la gracia de Cristo o por la gracia de Cristo, ese llamado se dio, nosotros tenemos que ver que esa expresión incluye los beneficios que obtienen aquellos que fueron llamados de forma interna por Dios. ¿Cuáles son estos beneficios? Bueno, miremos Romanos 3:24. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vos y yo caminábamos dándole la espalda a Dios, pecando, siendo enemigos de Dios. Pero cuando el Señor nos llamó por medio de esa predicación que alguien te hizo, o por medio de tu lectura de la palabra del Señor, en donde consideraste tu pecado y tu maldad, fuiste incluido en estos beneficios, que es la justificación por creer en aquel que nos llamó. Pero no solamente la justificación, podemos mirar segunda de Timoteo capítulo 1, que ya leímos, versículo 9, y fíjense que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia, fíjense esa expresión, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo, usa la misma expresión en los pasajes leídos para expresar lo que nosotros obtenemos cuando somos llamados. Estos beneficios que nosotros encontramos, hermanos, en la gracia de Cristo son la justificación, la reconciliación, la adopción y la glorificación que tenemos en Cristo Jesús. ¿Entienden por qué este llamado no puede ser resistido? ¿Y entienden por qué aquel que empezó una obra en nosotros será fiel en completarla? Porque estos beneficios que están en la gracia de Cristo van desde la justificación. El Señor nos justifica, nos reconcilia con Dios, somos aceptos, somos adoptados, somos hijos de Dios y seremos glorificados cuando un día tengamos que enfrentar la muerte. Y sabemos que por la fe en Cristo Jesús podemos resucitar y estar con Él para siempre. Esta presuposición era lo que hacía el carácter urgente de la carta. Ellos estaban apartándose de estas verdades que en verdad eran fundamentales para la fe. No se trataba de un pecado nomás en medio de los de Galacia, se estaban apartando del único mensaje que puede transformarnos. Ellos habían sido partícipes de estos beneficios y esto era lo que a Pablo le dejaba totalmente asombrado. Por ende, Pablo era movido. ¿Por qué cosa? En primer lugar, por la gloria de Dios.
Y en segundo lugar, por el amor a sus hermanos. Me gusta hacer reflexión, hermano, mientras hablamos de estas cosas para que puedan sellarse en nuestra mente lo que estamos viendo y estamos estudiando. Qué grande es la responsabilidad que vos y yo tenemos en la iglesia del Señor. Porque si considerás a tu hermano, el cual fue llamado eficazmente por el Señor, vos sos consciente que ahí hay una obra de Dios, el cual incluye los beneficios de la gracia. Y si ese hermano se aparta del Señor, ya sea por algún pecado, ya sea por abrazar otro mensaje o ser llevado por otro viento de doctrina, la responsabilidad que vos y yo tenemos es de carácter urgente. No nos basta con mirar las redes sociales y lamentarnos con el estado en el que esa persona está. Algo debemos hacer. La iglesia tiene una llave del orden que ya lo vimos en el sermón pasado, el cual sirve a Dios como un medio santificador y purificador en medio de los suyos. Ayuda a que caminemos ordenadamente mientras ayudamos a otros a caminar de forma ordenada. Es nuestro deber amonestar con esperanza y firmeza y recordarnos estos beneficios en los que hemos sido incluidos como llamados por Dios. Con esto, hermano, quiero que pasemos al segundo punto, la inmutabilidad del mensaje predicado. Pablo dice, estoy maravillado de que ustedes se hayan apartado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero hace rápidamente una aclaración. No que haya otro, versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. En este tiempo, hermanos, es muy común escuchar a personas hablando de Dios y usando el nombre de Jesucristo. Yo sé que ustedes y yo conocemos una secta llamados los mormones, que en su edificio tienen el nombre Iglesia del Señor Jesucristo. Sin embargo, su doctrina está llena de veneno mortal y esconden leyes internas perversas que yo les animo a que investiguen. Y ellos usan el nombre del Señor Jesucristo para atraer a las personas, particularmente en Latinoamérica, con algunas minorías en donde aún se resiste a Dios. La mayoría baja la guardia cuando escucha el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Es como que habla cosas buenas. Y por lo que hoy hemos estudiado de manera providencial, de cómo debemos de estar atentos ante el error y cómo el error no se va, y no hay mejor forma, como lo dijo el hermano Mauro, y de hecho es claramente como lo reflejé en mi sermón. Satanás no se presenta como un diablo rojo, sino él se presenta con medias verdades que envuelven en el medio, en el fondo, una mentira. ¿O acaso no es la forma en la que sos engañado cuando caes en pecado? Algo que se presenta de una manera pareciera ser que no es tan malo, pero de momento ya estoy ahí. Y decimos, ¿cómo llegué hasta acá? Así que cuando Pablo hace esta aclaración, no que haya otro evangelio, Pablo está dejando bien en claro que hay un solo mensaje. Hay un solo evangelio. Y esto es fundamental para entender nuestro último punto. Nadie, hermano, sería capaz de tomar un agua pura y cristalina si alguien diluyera en ese vaso una gota de veneno. De manera que así tampoco nadie puede considerar un mensaje si esconde mentiras. Debe ser rechazado. Nosotros no podemos aceptar ese vaso cristalino de agua si tan solo una gota de veneno cayó ahí. Va a ser suficiente para que mueras. Pablo, el cual era un fiel apóstol y mensajero del Evangelio, servía con fidelidad enseñando.
Todo lo que hoy estábamos viendo en el estudio para mí era tan providencial con lo que estábamos viendo porque Pablo no era una persona que era pasivo en cuanto a la doctrina. Pedro, hablando de él, dice que el apóstol Pablo escribía cosas difíciles de comprender. Pablo era un estudioso, hermanos, de la palabra del Señor. Y yo quiero mostrarles eso hoy. Pablo era fiel a la hora de predicar el mensaje. En Primera de Corintios 15, pueden anotar, yo les leo cualquier cosa. Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4, Pablo le dice a los de Corintios, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este evangelio no podía ser modificado debido a su contenido. Pablo dice, yo les prediqué fielmente lo que yo recibí. Y nosotros ya vimos que Pablo este mensaje lo recibió directamente de Dios. Él no titubeaba en esto. Él no iba a ser imparcial, no iba a ser parcial en esto. Él tenía bien claro de que este evangelio era y venía de Dios. Por ende, no podía ser modificado. Y esa es la forma fiel en la que entregó el mensaje a los corintios. Así que, en primer lugar, el contenido del evangelio es lo que hace que esto no se pueda modificar. Pero también el poder que éste ofrecía, el cual el apóstol lo sabía perfectamente. Ahí en Primera de Corintios, ahí mismo en el capítulo 2 de Primera de Corintios, fíjense lo que dice Pablo en el versículo 1 al 5. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el evangelio, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, atiendan esto, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tremendo este pasaje, hermano. Él no confiaba ni en la excelencia de sus palabras, siendo un hábil judío preparado y estudiado bajo la escuela de Gamaliel. Él no era alguien que se basaba en su propia retórica o en su propia forma de hablar o en lo que él conocía. Él decía, yo me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Les entregué el mensaje fiel. Los de Galacia habían recibido tal cual ese mensaje. Y Pablo les aclara que no hay ninguna posibilidad de que exista otro evangelio. No hay forma de que haya un mensaje parecido, pero que omite esto. Si al mensaje del evangelio le omitimos una verdad o le agregamos una verdad que no sea aquella que se encuentra en la palabra del Señor, ya no es el mensaje fiel del Señor. Fíjense la siguiente frase dentro del versículo 7. Él dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La frase, hay algunos que os perturban, nos muestra el carácter del apóstol para la reprensión a los de Galacia y nos ayuda a entender cómo debemos ser nosotros con el error. Si bien es claro el tono agitado de la carta, Pablo no arranca un discurso diciéndole, ustedes son los culpables, aunque no los exime de culpa. Él está poniendo en claro las verdades antes de dar el golpazo. Y decirle a los Gálatas, ustedes fueron insensatos. Era más práctico llegar y decir, ¿cómo puede ser Gálatas insensatos? Pero yo me
me asombro de cómo el Señor inspiró, y sabemos que esto es inspiración divina y tiene un orden. Y es sano leerlo de esa manera. Pablo le estaba colocando a los de Galacia las verdades, los fundamentos, le estaba afirmando en lo que él le había predicado y luego vendría ese golpazo que le daría. Pablo usa un tono amable pero muy firme. No los excusa en ningún momento. Más bien les muestra que estos hombres vinieron a enturbiar las aguas. Esa es la expresión, os perturban. Es como que las aguas estaban cristalinas y estos hombres vinieron y la enturbiaron. Ustedes estaban bien, ustedes estaban abrazando el evangelio, el mensaje era claro para ustedes. Pero estos hombres entraron y enturbiaron las aguas. Es posible, hermano, que estos hombres que se habían metido en Galacia, y ya lo habló el hermano Carlos el domingo pasado, sean los de la secta de los fariseos. En Hechos 15:5. Podemos mirar ese pasaje, hermanos. Hechos 15, versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjense, estos hombres se habían levantado, y una frase interesante, habían creído. Y ellos empezaron a enseñar de que era necesario que todos sean circuncidados y guardar la ley de Moisés, lo cual generó que los apóstoles hagan el concilio de Jerusalén, en donde trataron estos asuntos. Pueden leer en sus casas todo el capítulo 15 para entender con más claridad el concilio de Jerusalén, de qué se trató, así poder comprender lo que estaba pasando también en Galacia. Pero fíjense, hermanos, que este concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, donde trataron estos temas y comisionaron justamente a Pablo y a Bernabé para que ellos salgan a los gentiles y anunciar la resolución de este concilio. Fíjense en Hechos 15:22, hay unos versículos más adelante. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Quiero que sigamos leyendo el versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estas son las mismas expresiones que nosotros leemos en el versículo 7 del capítulo 1 de los Gálatas. No que haya otro evangelio, no puede haber otro evangelio. Yo ya les enseñé fielmente lo que recibí, sino que estos hombres son los que les están perturbando a ustedes. Están enturbiando las aguas cristalinas que había en Galacia. Para ustedes, a quien ya Cristo fue claramente presentado, estos hombres ahora se estaban introduciendo y estaban perturbando. Así que esta herejía que se propagó por las iglesias rápidamente, y entre paréntesis, se llevó a cabo un concilio para esto. Los apóstoles tuvieron que levantarse y confesar la fe y decir, esto no es lo que la Biblia enseña. Y ese concilio comisionó a Pablo y a Bernabé y a los hombres que hemos leído para que vayan y anuncien. Así que mientras posiblemente se estaban dando estas cosas en Galacia, estos maestros falsos estaban ganando terreno. ¿Qué papel tan importante tiene la iglesia? Pero hermanos, déjenme pasar a mi último punto, el cual es la respuesta fiel de la iglesia frente a este mensaje que no admite cambios. Versículo 8 y versículo 9. Mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjense la frase, si aún nosotros. Pablo ahora equipa a los de Galacia para que respondan ante el error que estaban teniendo, ante la herejía que se estaba propagando y la perversión que estaba teniendo la iglesia en Galacia. Con esto les enseña que no importa quién sea el sujeto, quién sea la persona que esté propagando este mensaje. Él le dice, si aún yo como apóstol, en mi autoridad apostólica, les enseño a ustedes algo que es contrario a la palabra del Señor, o si aún alguno de mis compañeros, que eran los principales que habían salido para enseñar estas cosas, no lo tomen en cuenta, sino rechácenlo. Porque este mensaje no viene de nosotros, sino viene de Dios mismo y no puede ser diluido. Pablo más adelante va a ejemplificar esto que yo le estoy diciendo, mostrando cómo aún Pedro necesita una reprensión en medio de la iglesia, siendo él un apóstol y principal de los apóstoles. Él necesitaba una reprensión por su conducta en el 2:11. Pero lo que llama la atención, hermanos, es la repetición de la expresión en los dos versículos, lo cual no es una casualidad. Fíjense que él dice, si aún nosotros, voy a volver a leer, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Es como si Pablo estuviese diciendo así, en caso de que se les anuncie un evangelio diferente, así sea yo mismo en mi autoridad como apóstol o algunos de mis compañeros, ustedes deben declararlo anatema. Y en la segunda frase es como si estuviera diciendo, si esto debe ser así con nosotros, entonces cuánto más debe ser con estos falsos maestros que están pervirtiendo el mensaje del evangelio en medio de ustedes. Era claro y contundente Pablo con esto, dejando este mensaje bajo la autoridad de Dios y que en ningún caso, ningún apóstol, ningún maestro, nadie podía pasar desapercibido si estaba enseñando a lo contrario a la palabra, debía ser reprendido. Esa es la actitud que la iglesia debe tener con este mensaje, hermano. No importa quién se pare aquí, no importa quién enseñe aquí, si desde acá se está enseñando a lo contrario a la palabra, la iglesia debe actuar en amor y misericordia, pero debe actuar. Ahora la expresión sea anatema aparece también dos veces en el versículo 8 y 9. Pero ¿qué tenía en mente Pablo cuando dice esto? Hermanos, solamente para ir rápido, 1 Corintios 16:22 es la expresión que aparece también en el Nuevo Testamento, en donde Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pero esta palabra y su significado aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Tomen nota, no vamos a leer por cuestión de tiempo. Josué 6:17 al 18. El pueblo iba a rodear Jericó, acuérdense, las murallas de Jericó, ellos lo iban a rodear, los espías habían entrado, quien le había recibido a los espías era Rahab. Josué le da una instrucción al pueblo y le dice, nosotros vamos a entrar a ese pueblo, esas murallas van a caer, vamos a tomar posesión, pero cuidado, que nadie agarre absolutamente nada de ese lugar, porque todo lo que hay en esa ciudad va a ser anatema. Solamente Rahab va a estar preservada y apartada. Dicho sea de paso, desde donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Josué les dice claramente, no toquen nada, porque si tocan algo de ahí y lo traen al campamento de Israel, no solamente que eso lo que está ahí es anatema, sino que ahora van a hacer ustedes anatema al campamento de Israel. Pero Josué, al darle estas directivas al pueblo de Israel, simplemente estaba aplicando la enseñanza de Moisés. Él había sido instruido bajo Moisés. Y Moisés le había dicho al pueblo en Deuteronomio 7:24 al 26, tomen nota y les leo rápido, Él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo.
Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Moisés enseña que el Señor entregaría en mano de ellos a los reyes, pero ellos no debían tomar ni codiciar ni plata ni oro de ellos, para no hacerse a sí mismos anatema. Esta palabra anatema en el Antiguo Testamento viene del hebreo sherem, el cual significa sherem con C-H-R-E-M. Algo que se da exclusivamente a Dios o se consagra a Él para su destrucción y de esa manera nunca más hacer uso humano de Él. Qué interesante, hermanos. Esta misma expresión aparece en 1 Corintios 5:5, donde Pablo trata un caso de disciplina eclesiástica donde había un hombre teniendo relaciones sexuales con su madrastra y Pablo dice, saquen al inmoral de ahí y entréguenlo a Satanás para destrucción de su cuerpo, pero para salvación de su alma. Así que la palabra anatema es aquello que se toma para destruirlo, es algo que está maldecido por Dios y se toma para destruirlo. De manera, hermanos, que aquí la palabra anatema significa declarar maldito, apartado de la iglesia para que se arrepienta por causa del peso de su conciencia y pecado. Cuando yo pienso en esta palabra, hermanos, y pensar que Cristo se hizo anatema por nosotros, es fuertísimo. Él siendo el bendito se hizo maldito para justificar a pecadores y llevarlos a la salvación. En conclusión, hermanos, el Evangelio está bajo ataque siempre. Y desde el Génesis, Satanás ha intentado con todas sus artimañas pervertir el Evangelio del Señor. La actualidad no es diferente. Hermanos, cuando estudiamos esta carta y a medida que más avancemos, no perdamos el tesoro que tenemos, el cual es el Evangelio. Qué fuerte es cuando yo leí este pasaje. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la perfección del poder sea de Dios y no de nosotros. La iglesia no solo debe predicar este mensaje, sino debe hacerlo con fidelidad en las Escrituras. Hermanos, recuérdense el Evangelio unos a otros. Esposos, recordarle a tu esposa. Hermano, recordarle a tu hermano en la fe. Recordarle a tus hijos este mensaje. Y recordátelo a vos mismo, porque nuestro corazón es engañoso. En El progreso del peregrino hay una obra escrita por John Bunyan que a mí, yo conozco muy bien esta historia y me encanta esta historia. Y la sección, para los que quieran leer después en su casa, y recomiendo esta literatura, El progreso del peregrino, se llama La Tierra Encantada. Antes de llegar a la ciudad de la Tierra Encantada, la que lleva el nombre de Tierra Encantada, Cristiano había perdido a su compañero fiel, el cual le habían matado en la feria de la vanidad. Y al salir Cristiano de esta ciudad, lo alcanza un muchacho llamado Esperanza y se convierte en su compañero de viaje. Y con este contexto que le doy, permítanme leer una pequeña porción de esta sección titulada La Tierra Encantada. Y perdón si me emociono, hermano, es fuerte. Entonces vi en mi sueño que siguieron hasta llegar a cierto país cuyo ambiente naturalmente hace somnolientos a los extranjeros. Esperanza empezó en efecto a ponerse muy pesado y con mucho sueño, por lo cual dijo, voy teniendo tanto sueño que apenas puedo tener abiertos más los ojos. Echémonos aquí un poco y durmamos. Cristiano le respondió, de ninguna manera, no sea que si dormimos, no volvamos a despertar. Esperanza dijo, ¿y por qué? Hermano mío, el sueño es dulce al trabajador. Si dormimos un poco, nos levantaremos descansados. Cristiano le respondió, ¿no te acuerdas que uno de los pastores nos mandó cuidarnos de Tierra Encantada? Con eso quiso decirnos que nos guardemos de dormir. Por tanto, no durmamos como los demás,
Antes velemos y seamos sobrios. Esperanza respondió, reconozco mi error. Y si hubiera estado aquí solo, hubiera corrido peligro de muerte. Y veo que es verdad lo que dice el sabio, mejores son dos que uno. Hasta aquí tu compañía ha sido bien para mí y ya tendrás una buena recompensa por tu trabajo. Cristiano dijo, para guardarnos pues de no dormitar en este lugar, empecemos un buen discurso. Esperanza le dijo, con todo mi corazón. Cristiano, ¿por dónde empezamos? Esperanza le respondió, por donde Dios empezó con nosotros. Pero ten tú la bondad de iniciar. Cristiano dijo, voy pues a hacerte una pregunta. ¿Cómo pasaste a pensar en hacer lo que estás haciendo ahora? Y Esperanza respondió, ¿quieres decir que cómo llegué a pensar en ocuparme del bien de mi alma? Sí, ese es mi sentido. Hermanos, la unidad que nosotros tenemos es para que caminemos juntos y no seamos somnolientos. Los Gálatas se durmieron. La falsa enseñanza se metió en medio de ellos. ¿Estás cansado? ¿Estás somnoliento? ¿Te has dormido en la tierra encantada? ¿Has abandonado el evangelio en secreto, entregándote al pecado y desearías hablarlo y ser libre y volver al Señor? Busca compañía cristiana saludable para tu alma. Recuérdense juntos el evangelio. Este mensaje nunca pasará. Será siempre algo que recordaremos constantemente para mantenernos en la feria de la vanidad, firmes en la esperanza de aquel que nos llamó por la gracia de Cristo. Entonces, hermanos, exhortemos en esperanza a aquellos que se han apartado. Quizás algún familiar tuyo o algún amigo hoy se encuentra extraviado y necesita que le prediques de vuelta, que ores por él o por ella. Hermano, el día que seamos una iglesia constituida y gocemos de oficiales fieles, yo espero que no perdamos ese amor y firmeza por los extraviados y los débiles. Que sepamos que esta libertad que tenemos es un medio que el Señor usa para preservar a los suyos. Y si no lo usamos, lejos de manifestar amor, solo estamos demostrando desprecio. Por último, me quiero dirigir a aquellos que no han abrazado aún este mensaje. Una cosa es extraviarse del mensaje, otra cosa es que este mensaje no esté en tu corazón. Te invito a que consideres lo expuesto. Estos maestros perversos recibirán un castigo severo en el día del juicio por diluir el mensaje y cambiarlo. Pero junto con ellos habrá un grupo que también serán declarados malditos y serán todos aquellos que no amen al Señor. Ven hoy en arrepentimiento. Él no rechaza a nadie que viene a Él. Hoy, hoy es el día de salvación. Llegate a Cristo y formarás parte de los llamados eficazmente por el Señor, a los que el Señor va a preservar, santificar y un día glorificar. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias porque nos enseña, gracias porque nos exhorta. Gracias porque nos ayuda a caminar ordenadamente en la fe. Señor, queremos que esta misión, que va camino a ser una iglesia, Señor, sea fiel a tu palabra. Pero somos conscientes, Señor, que vamos a recibir golpes, Señor, que van a hacernos tambalear de nuestra fe. Por favor, Señor, que no nos extraviemos.
Si alguno de nosotros se extravía, Señor, que con amor vayamos a buscar. A veces, Señor, seamos capaces de incomodarnos con un hermano para reprenderlo y traerlo de vuelta al camino, antes que callarnos y simplemente ver cómo se aparta de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque grande es la responsabilidad que tenemos, Señor, según tu palabra expuesta hoy. Que en los próximos domingos que sigamos estudiando esta carta pueda, Señor, ir afirmando estas cosas en nosotros. Señor, bendice a tu pueblo. Señor, guíanos. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos de tu misericordia, Señor. Necesitamos de tu amor día a día. Gracias te damos, Señor, por tu palabra expuesta. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.